Today we have gathered here to do Mahalakshmi Puja. Mahalakshmi principle is a very important principle within us. When in the countries or in the families or in individual lives, we find somebody must translate, I think it would be better because they don't understand. Come. You may sit. Yeah, it's better. So this Mahalakshmi principle is the most important thing for our ascent. El principio de Mahalakshmi, que es el puja que vamos a ofrecer a Madre, es el principio más importante para nuestra ascensión. This principle is within us, but is not awakened before we have achieved a certain amount of situation where we find that we are not yet satisfied with our life. Este principio está dentro de nosotros, pero no está despertado hasta que no se haya llegado, digamos, un nivel en el cual nosotros sustancialmente no estamos satisfechos con el tipo de vida que estamos haciendo. Like in the West now, you had blessings of the Lakshmi principle. In the sense, there is affluence, people are all right, everybody has food and are sufficient in their every day-to-day life. Por ejemplo, aquí en Europa, en los países occidentales, el principio de Lakshmi está despertado y se manifiesta en bienestar, o sea, todo el mundo tiene comida, no existe un cierto nivel de bienestar económico. But countries which are very poverty-stricken or who are in very bad shape, like you can see now Yugoslavia these days is like that, in a very bad shape, or a country, Somalia, which is very so poor, and they have no spiritual background either. So for them, this life is just meant for some or other to survive, just to survive. En cambio, en otros países, tipo por ejemplo Yugoslavia o Somalia, etcétera, todavía están a un nivel en el cual la principal preocupación es todavía la supervivencia. Like this is a life of crisis they have. They have still to exist with their lives. So it's a crisis for them. Prácticamente todavía para ellos están en un estado de crisis, o sea, sobrevivir en esta vida es todavía crítico. But in the affluent countries, it so happens that people start feeling that now we have got this money, we've got all the comfort of life, but still it's not giving us the joy of life. En cambio, en los países occidentales, donde sí existe un bienestar económico bastante grande todavía, pero la gente comienza a darse cuenta que este aspecto económico no nos da el gozo de la vida. Like India is a country who has a spiritual background from the very beginning. India, por ejemplo, es el país que tiene, digamos, una tradición espiritual bastante grande desde el inicio. And it's a yoga bhumi, and people know that you have to ascend. That's the thing you have to achieve. Es la tierra del yoga, yoga bhumi, y todo el mundo sabe que el principal objetivo es la ascensión. You don't have to tell an Indian that what is the aim of your life. He'll say that I want to achieve self-realization. Y no es necesario a un hindú preguntarle cuál es el objetivo principal de la vida.
Él sabe que el objetivo principal de la vida es alcanzar la realización del ser. They won't mind poverty or any kind of so-called dearth of things, because to them that's not so important. Y no se preocuparán mucho, digamos, por un nivel de pobreza o de bienestar económicos, porque ellos saben que no es muy importante. Its most important thing is that they have to get their moksha, they have to get their realization. That's the most important. Para ellos lo más importante es tener moksha, la liberación. Eso es lo más importante. So India was a country, was very rich once upon a time, and so many people invaded that country and it became poor. India ha sido antes un país muy rico, pero que ha sido invadido por otras civilizaciones y se ha volvido pobre. But Se ha vuelto pobre. they still, despite all that, they still did not bother about what is lost is lost. Pero a pesar de eso, tampoco se preocupan, digamos, de lo que hayan perdido. Lo que han perdido se ha perdido y basta. The most important thing is that their spirit is still intact, and that's what they have to find out, the spirit. Lo importante es que saben que el espíritu dentro de ellos está intacto y eso es lo que tienen que alcanzarlo. But see, the politicians everywhere are funny. En todo el mundo los políticos son medio raros. And you should never judge any country by the government. Y no hay que juzgar nunca un país por los gobernantes que tiene, But by the common people. sino por la gente común. So they urge to find out new things and through science, or to go into other countries and invade and dominate. All that was there in the Western countries. En los países occidentales, digamos, el de ir a invadir otros países, dominar otros países, ha sido siempre dentro de ellos. Like Columbus went to America and killed so many people. Como cuando, Spanish killed so many people. cuando los españoles con Colón fueron a América, pues mataron mucha gente. But then after some years, we should say, people started thinking, what was the use of all this? What did we get? Pero después de un tiempo la gente ha comenzado a pensar cuál es el valor de todo eso, qué en realidad hemos alcanzado. We have food to eat, we have clothes, we have houses, there's science, but nothing is conclusive. O sea, tenemos una casa, tenemos vestidos, tenemos toda una serie de cosas, pero nada es definitivo. And then the basic principle questions, why am I on this earth? Y las principales preguntas, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? Is it just to be born and make some money and then die? ¿Es acaso nacer aquí, hacer un poco de dinero y después morir? When such question starts coming into the minds of the people, then this Mahalakshmi principle gets awakened. Cuando este tipo de preguntas comienzan a manifestarse en las personas, en ese momento el principio de Mahalakshmi comienza a despertarse. And the seeking starts. Y la búsqueda inicia. And they become sadhakas, means seekers. Y se vuelven sadhakas, que significa buscadores. So this principle cannot be forced on anyone. Este principio no puede forzarse ninguno. It is something just as innately it starts manifesting. De manera innata se comienza a manifestar. When you try to find what is beyond, after all, what is the purpose of my life? Because you start respecting yourself. O sea, cuando comenzamos a preguntarnos qué es lo que está más allá de todo, ¿no? ¿Cuál es realmente el objetivo de mi vida? Es el momento en el cual comenzamos a respetarnos a nosotros mismos. Also you see around yourself people
who are indulging into pleasures of life, but there is nothing joyful in them. Además comenzamos a notar que hay gente alrededor de nosotros que está gozando de los placeres del mundo, pero no tienen gozo en la vida. So this kind of thing, that is your atmosphere, you can call, your national life, your family life. Everything starts giving you questions. Y entonces, digamos, el ambiente en el cual estamos viviendo, la cultura, el país en el que vivimos, comienzan a sugerirnos toda una serie de preguntas. That questioning itself, you see, all the time, makes you seek the answers to these questions. Y este preguntarse prácticamente nos empuja a buscar respuestas. Then you start reading books. You hear from somebody that you can get spiritual training, you go to that place. I mean, you just turn to those things. Entonces comienza la lectura de todo ese tipo de libros que nos dicen cómo podemos obtener la realización de ser. Ya nuestra atención comienza a moverse en esa dirección de la búsqueda. Now in the West, you see, the biggest problem was Christianity. En Occidente el principal problema ha sido la cristianidad. Because Christianity, what Christ gave to people, was completely twisted by Paul. Porque la cristianidad, todo lo que nos dio el Cristo ha sido totalmente cambiado por Pablo. And he got a very nice platform for himself. He was a bureaucrat. So he wanted to jump on the platform. Y dado que era un burocrático, él se ha preparado prácticamente una propia plataforma para él mismo, dado que era un burocrático. He was not a disciple of Christ, he had never met Christ, nothing of the kind. Nunca ha sido un discípulo de Cristo, nunca ni siquiera lo encontró. And he thought the weakest disciple of Christ is Peter. Y descubrió que el discípulo más débil era Pedro. Christ has said that a Satan will take over you. El Cristo dijo que lo demoníaco va, digamos, manifestarse y manejar todo. So he edited the Bible, and in that he put it that Christ told Peter, is absolute falsehood, that you will form your church. Y entonces hizo que cuando escribieran la Biblia se escribiera algo falso, que Cristo hubiera dicho que él iba a tener, digamos, que ser el jefe de la iglesia. That's how Christianity started. Es así como la cristianidad iniciaba. And there are so many things he brought in. For example, he didn't want anything to be mentioned about Christ's mother, about Madonna, or about the primordial mother. Y lógicamente ha tratado de evitar que en la Biblia se hable mucho de la Madre del Cristo, de la Virgen, de la Madre primordial. So when with this Mahalakshmi principle, people went to Christianity and found that it was absurd. Entonces prácticamente cuando se comenzó a despertar en nosotros este principio de Mahalakshmi, nos acercamos a la cristianidad y nos dimos cuenta de que era todo absurdo. They had no answers. En realidad no tienen respuestas a lo que estamos preguntando. They didn't know what was Holy Ghost. Tampoco sabían lo que era el Espíritu Santo. To such a limit that there was one pope, I've read recently, who was asked, supposing you make somebody a saint after his death, then does he feel the divinity just when you make it? Entonces dice In the grave. Sí, Srinivataji leyó recientemente de un papa que se puso el problema, dado que los santos se los nombran después de muertos, cuando los nombran, digamos, si en ese mismo momento que los nombran ese santo o que se murió, tiene un contacto con la divinidad. So this pope said, yes, of course. As soon as we make him the saint in the church, he can feel it in the grave. Entonces dijeron que
El Papa dijo sí, seguramente después de este que está en el, creo que sería tipo en la tumba, en el momento que nosotros, la Iglesia lo nombra santo, en ese momento sí entra en contacto con el divino. Then the second pope which came in, he said, no, no, it's not true. Even if you make them the saint, they have to wait for the last judgment. And at that time, all these dead bodies will come out. And they will feel the divine. Después de él vino otro papa que dijo que no era así. O sea, ese santo tenía que esperar el juicio final, y en ese juicio final todos estos cuerpos muertos pues iban a resucitar. Solo en ese momento podía, digamos, resucitar como santo. By that time only the bones will be there in the grave. Para ese entonces quizás solo los huesos habían quedado. So the idea of reincarnation also they did not accept. Incluso la idea de la reencarnación no aceptaron. The worst was the idea that there is a original sin. Y la peor idea fue esa de introducirnos de que teníamos un pecado original. In this puja this time, I told them about the original sin. I don't know how many of you were there for this puja. This last puja. En el último puja, Madre nos ha hablado del... Navaratri. Sí, en el Navaratri puja, there was only one person, Fernando. Y nos habló del pecado original. So I'll tell you what happened really. Madre nos ha explicado exactamente qué es lo que pasó. That all the animals are called as Pashu, means they are under the complete control of God Almighty. Al inicio, digamos, o mejor dicho, todos los animales están en el estado de Pashu, que quiere decir están totalmente bajo el control de Dios. And they have no awareness. Y no tienen conciencia. So, idea of the father was to make human beings all right, who would not look like animals, but who would be completely under his control. Entonces fue la idea del padre de los seres humanos que no sean como los animales. En este caso, lógicamente, tenían que perder, ya no estarían bajo su control. Because it's a headache, you know. Porque es un mal de cabeza, es un problema. To give freedom to your children. Darle libertad a tus hijos. But the primordial mother thought that this is not all right. The children must know the knowledge. Y entonces la madre primordial no estuvo de acuerdo. Ella pensó que era importante darle a tus hijos el conocimiento. So she became the snake. Entonces ella se transformó en la serpiente. And told them that you better eat the fruit of knowledge. Entonces se convirtió y les aconsejó de que era mejor que comieran el fruto del conocimiento. Otherwise, if she had not told, we would have been less like animals. Si ella no nos lo hubiera sugerido, hubiéramos sido sencillamente como los animales. By that, human beings got their freedom. En ese momento, entonces, el hombre alcanzaron libertad. Of course, they make mistakes. They have made lots of mistakes in their choices. Doesn't matter. But they all can get their realization. Lógicamente han hecho una serie de errores, pero eso no importa, porque lo que sí es importante es que ellos puedan alcanzar la realización del ser. So this is the culmination of that desire of the primordial mother, that people should get their self-realization and they should know everything. Entonces, esto lo que está sucediendo ahora es la culminación de ese deseo de la madre primordial, que todos nosotros tuviéramos la realización del ser. That is how you are all Sajogis now. Esto es por lo que ustedes ahora son Saja-yogis. But if this had not come into your head that there is no answer to many questions in Christianity or in any religion, you would not have taken to Mahalakshmi principle. Si ustedes no hubieran hallado que las respuestas fundamentales que se hacían no hayan respuestas en la cristianidad y en ningún tipo de religión, tampoco se hubiera despertado el principio de Mahalakshmi.
And the Mahalakshmi principle, which started manifesting in you, you started seeking. Entonces, cuando este principio comenzó a manifestarse, el principio de Mahalakshmi en nosotros, entonces sí que comenzamos a buscar la verdad. This principle was very active from the last 50 years, I should say. Este principio ha sido muy activo, sobre todo en los últimos 50 años. And a new era started. Y una nueva era, una nueva dimensión ha comenzado, ha nacido. That is the Kali Yuga, and now it is the Kruta Yuga. Estábamos en el Kali Yuga y ahora hemos entrado en el Kruta Yuga. Means this all-pervading power of divine love, which is the power of the primordial mother, became active. Que significa que el poder omnipresente del amor divino, que es la madre primordial, ha comenzado a volverse activo. Simultaneously, with the people who suddenly became aware that they have to seek, so many of them. Entonces, simultáneamente, mucha gente ha comenzado a darse cuenta realmente de que tenían que buscar la verdad. Muchísimos han comenzado a hacerlo. So this Kruta Yuga has started, and it is doing many things which were never done in any incarnation. Y esta Kruta Yuga ha iniciado y están sucediendo toda una serie de cosas que nunca habían sucedido antes en ninguna otra precedente encarnación del Divino. The first thing is, during this time, everybody will get their karma phalas, means their whatever they have done wrong, they'll have to pay for it. La primera cosa que está sucediendo y que va a suceder es que el karma phala, Phala means the fruit. el fruto, que prácticamente todas las personas en este momento, o todo lo que hayan hecho, digamos, van a tener que pagar, lo bueno o malo que hayan hecho. Es el momento que los karmas se pagan. Only through self-realization, the karma phalas can be completely finished. Solo a través de la realización del ser es posible, digamos, librarse de estos karmas y que se acaben definitivamente para nosotros. So now we have collective also karma phalas. Y ahora entonces tenemos incluso karma palas, frutos colectivos incluso. See now, for example, so many Americans killed the poor, simple people who were in America, like Red Indians. Por ejemplo, veamos cómo algunos norteamericanos han matado a los inocentes indios pieles rojas que existían. And these poor things, they are completely destroyed, devastated. Han prácticamente destruido todo, devastado. They could not fight the guns of the white-skinned Anglo-Saxons Prácticamente no pudieron, and the Spanish. incluso los españoles han hecho prácticamente lo mismo. So, as a result of that, some of them just ran up to the hills, like Bolivia and all these places, hid there. Algunos, como resultado de esto, algunos pues se han ido a lo más arriba de las montañas, tipo en Bolivia. So now in Bolivia, they have discovered this drug. Y en Bolivia pues ahora han descubierto la droga, la coca. And this drug is now coming to America and people are dying. Y esa droga ahora está llegando, digamos, en Estados Unidos y los está matando. They have to pay for their sins. Tienen que pagar por sus pecados. Why Americans are so fond of these drugs? ¿Por qué los americanos, digamos, son tan dedicados a este tipo de drogas? Why are they smuggling so much drug? ¿Por qué están consumando tantas drogas? And why of all the things from Bolivia it is coming? ¿Por qué todo esto está viniendo de Bolivia? Because they are paying for their sins. Porque están pagando lo que han hecho. Also the drugs are coming mainly to Spain to begin with. Ahora, algunas de estas drogas también están viniendo a España, por ejemplo. And they are distributed from here all over. Y de aquí distribuidas a todo el mundo. Like that, all these karma phalas are to be paid for, whether it is collective or individual.
Entonces, todos estos karmas, los frutos del karma tienen que ser pagados, ya sea a nivel colectivo que individual. Like now Indians, we had these English people. For 300 years they stayed in our country. Por ejemplo, veamos en India, tuvimos nosotros a la dominación inglesa por 300 años. They came without any visa, without any... Vinieron sin ninguna visa, sin nada. And now if any Indian goes without a visa, they arrest him. Y ahora si algún hindú va a Inglaterra sin visa, lo arrestan. And they divided our country into 3 parts. Y dividieron nuestro país en 3 países. But now their country is divided into 4 parts. Y ahora el país de ellos está dividido en 4. Every day there is a bomb scare. Y cada día hay una bomba en Inglaterra. And they don't know how to manage these 4 countries which are saying that we are not English. Y estos 4 países están diciendo nosotros no somos ingleses. One has to pay. Ahora tienen que pagarlo. Very surprisingly, they were very, very insensitive people who came to India because they never bothered to find out about spirituality. Eran personas realmente bastante insensibles porque todo el tiempo que estuvieron en India no se dieron cuenta que podían tener, digamos, la fuente de la espiritualidad. Doesn't matter. Now, one has to face it. Ahora uno tiene que afrontar esto. In the same way, our individual karma phalas also will have to pay now. Incluso todos nuestros karmas individuales ahora tenemos que pagarlos ahora. You see, AIDS are coming. 65% people are supposed to be nervous wrecks in America. Y ahora, por ejemplo, vino el AIDS y el 65% de las personas en Estados Unidos tienen problemas nerviosos. You see so many divorces and the way the society is ruined, the way the women have become so funny. It's very, very sad that all these beautiful people have taken to a destructive life. Y toda una serie de divorcios, toda una serie de cosas, digamos, destructivas. Y es increíble ver cómo tanta gente linda está siguiendo un percurso destructivo, autodestructivo. They are taking to destruction. Nobody tells them, but they just, if they see this is the best way you can destroy yourself, they do it. O sea, ni se dan cuenta de que lo que están haciendo han tomado pues un tipo de vida destructivo. Y cualquier persona que le señale, en esta manera se van a destruir mejor, ahí se van. If anybody gets some money, he'll immediately go to a pub. Una persona apenas tiene dinero, inmediatamente se va a un pub. Or else he might buy drugs. O si no, se comprará drogas. Or he may start the business of drug. O comenzará un negocio de drogas. So all the time they are thinking of how to destroy your body. En realidad lo que están pensando cada día es cómo destruir el cuerpo. They will take to smoking, or to drinking, or to drug, and all such destructive things. Comenzarán a darse al tabaco, al alcohol, a las drogas, todo realmente lo destructivo. In Spain, before this, people used to, even now, kill a bull. En España antes, y quizás todavía hoy, estaban acostumbrados a matar al toro. Now they are killing themselves. Y ahora se están matando a sí mismos. By taking all these nonsensical things and running after all these nonsensical things, they are killing themselves. Y siguiendo estas drogas, todo esto, pues están matándose a sí mismos. By leading an immoral life, they are destroying their own children, their own family, their own wives. Teniendo una vida inmoral, están destruyendo la familia, los niños, etc. So, why do they take to all these destructive things? ¿Por qué la gente, digamos, se dirige a estas cosas destructivas? They see somebody who is going to the pub and comes out and he falls down. Again they go and pay money to become like him. Again you come out and fall down. Cuando van en los pubs y ven la gente, los borrachos que saben que cayéndose no pueden ni caminar, aunque ven eso, van al pub, pagan y salen lo mismo. They don't even think that we are paying money for this nonsense. Ni siquiera piensan ni se dan cuenta que incluso pagan dinero para destruirse y para volverse así. So this is a sort of a reaction, I would say, a karma phalas,
that whatever sins they have committed are coming to them. Y en realidad lo que sucede es que el fruto de estos karmas se actúa y para que nosotros paguemos lo que hemos hecho. They tried to destroy other countries, so now they are destroying themselves. Han tratado de destruir otros países, ahora se están destruyendo ellos mismos. Like I went to China, sitting next to the Prime Minister's wife. She asked me, what about the English? How are they? Cuando estaba en China, estaba sentada al lado de la esposa del primer ministro y ella me preguntó de los ingleses, ¿cómo están ahora? I said, they are all right. But what about drugs? She said. Y yo le dije, están bien, pero ella me preguntó, ¿qué pasa alrededor de las drogas? I said, that is too much because in the south of London there are children of 12 years who are 2,000 who are taking drugs at that time. En ese entonces, en el sur de Inglaterra, había algo así como más de 2.000 niños de la edad de 12 años que ya tomaban drogas. So she said, I'm quite happy, very good, because they drugged us. Y ella dijo, estoy muy contenta de eso porque vinieron aquí y nos drogaron ellos. Now let them all have drug and nicely sleep off. Entonces, dejémosle que tomen drogas y que se duerman en ello. And it's really speaking, this overactive English now have become extremely lethargic and lousy. Y los ingleses que eran muy activos ahora se han vuelto completamente letárgicos y perezosos. So when you see all this, then suddenly you start thinking, I don't want to be a part of this society. It's something funny. Entonces cuando uno ve todo eso, uno comienza a darse cuenta de que no queremos hacer parte de toda esta sociedad que es así. So then you take to say anti-culture like the hippies did. Entonces nacen los movimientos, digamos, de protesta, anticultura, como los hippies. But that was very superficial. Pero era bastante superficial. It was just a way how to dominate others. En el fondo era otra manera de cómo dominar a otros. They said they were primitive, becoming primitive, but their brains were modern. Ellos decían que se estaban volviendo primitivos, pero la mente era todavía moderna. So then we come to a point where we understand that all this kind of hypocritical behavior is of no use. Entonces después llegamos a la conclusión de que todo ese tipo de comportamiento superficial e hipócrita no nos lleva a nada. Because whatever you may try, whatever you may accept, unless and until you feel that joy within yourself, you are seeking still. Entonces, cualquier cosa ustedes hayan probado, hasta que no se toque ese gozo dentro de nosotros, todavía seguimos buscando. So as it is, you are here because there was Mahalakshmi principle which was awakened. Also, you are here because you are Sajogis. Y entonces ustedes están aquí primero porque ese principio de Mahalakshmi se activó en ustedes, pero sobre todo porque ustedes son Sajayogis. And thus now, you have powers to raise the Kundalini of others, to give realization to others, to cure people. Y ahora ustedes tienen poderes de despertar la Kundalini de otras personas, de darles la realización de curar a la gente. And you have self-knowledge. You know everything about your own centers also. Y ustedes tienen el conocimiento del ser, tienen todo el conocimiento de sus propios centros, chakras. But we must understand how to keep our Mahalakshmi principle intact. Pero ahora es importante que nos demos cuenta cómo tenemos que mantener el principio de Mahalakshmi dentro de nosotros intacto. The first thing is that we get our realization so easily that we don't understand the value of it. La primera cosa es que dado que hemos obtenido nuestra realización del ser tan fácilmente, no le damos mucho valor, mucha importancia. How tremendous it is, how glorifying it is. No nos damos cuenta lo potente que es y lo glorioso que es. But supposing if I had asked you to go on the Himalayas, fast for 1 month, and then die,
and come next life, might be, you might have felt that's the right thing. Si en lugar de eso les hubiera pedido de que se vayan a los Himalayas, estuvieran ahí en ayuno hasta se murieran y volvieran en la próxima, en otra vida, ustedes quizás hubieran considerado que era lo más But apropiado. my style was that no, let them first have a little light in their Mahalakshmi principle. Pero mi estilo es diverso, o sea, yo he tratado que al menos tengan un poco de luz interior a través del principio de Mahalakshmi, aunque And sea with a poco. little light only they can see E incluso con esa poca luz ustedes puedan comenzar a ver, what is wrong with them. I don't have to tell them, they themselves can see. para que con esa pequeña luz ustedes mismos podamos ver lo que no va dentro de nosotros. Yo no tenga que decirles qué es lo que no va. So this Mahalakshmi principle within us only, in the Sushumna Nadi, has managed to show you what is wrong with you. Y en realidad ha sido solo este principio de Mahalakshmi en el Sushumna Nadi, en el canal central dentro de nosotros, que ha hecho que veamos por nosotros mismos qué es lo que no va dentro de nosotros. Because you discover what chakra is in problem about yourself. Porque nosotros mismos hemos podido descubrir cuál era el chakra que no funcionaba dentro de nosotros. Then you don't like it and you want to get it corrected also. Y esto lógicamente no nos gusta y hemos querido saber cómo corregir esto. If I tell somebody that your agya is catching, I mean to say it is ego. But I don't say that way. I just say your agya is catching. Immediately that person will say, yes, yes, I know, mother. My agya is very bad. Entonces, si por ejemplo tienen un problema en el agnia, que es el ego, yo no digo directamente ego, sino les digo que ustedes tienen un problema de agnia, entonces ustedes esto lo aceptan inmediatamente, que es verdad, lo sabía que tenía un problema de agnia. So, with this knowledge, you can keep your central path open. Entonces, con este tipo de conocimiento podemos mantener el canal central abierto. For that, one has to have balance. Para esto tenemos que tener equilibrio. Balance means moderation. Equilibrio significa moderación. Say whatever was your previous life, some of you might have been very much interested in sports or maybe in food. Que cualquiera ha sido, digamos, antes de ser yoga la vida de ustedes, algunos habían tenido quizás mucho interés en comida o en otras cosas. So, with the advent of Sahaja Yoga, now you can see yourself where you are going wrong and what should be done to put it right. Entonces ahora con el advento de Sahaja Yoga, cada uno de nosotros puede ver realmente dónde es que no va bien y corregir nosotros mismos. There are very few principles which you have to accept in Sahaja Yoga. Hay muy pocos principios que tenemos que aceptar en Sahaja Yoga. One of them is to forgive everyone. El primero es que tenemos que olvidar a todos. Because this forgiveness is at a very crucial point of the Agya Chakra. Porque este perdón, el perdonar está en un punto muy crucial en el Agnya Chakra. Now, if you don't forgive, your Kundalini won't rise. You have seen that. Ustedes han visto que si ustedes no perdonan, pues la Kundalini no puede subir. So your Kundalini itself works out all the problems of your chakras. Ustedes han visto que es la misma Kundalini que trabaja y resuelve los problemas de vuestros chakras. So, what a blessing it is now that we know about ourselves. Also we know how to cure ourselves. Tenemos que darnos cuenta de la gran bendición que es de saber dentro de nosotros cuáles son los problemas que tenemos y cómo curarlos. This is a very big insight we get, and that's how we start introspection. Y este, digamos, un gran don que hemos tenido, y esto nos permite, lógicamente, tener introspección. And we don't feel shy that we have to see ourselves what's wrong with us. We don't feel shy about it. Y, digamos, no tenemos, digamos, vergüenza ya de que tenemos que ver dentro de nosotros y reconocer lo que no va en nosotros. Because with this Mahalakshmi principle, you have ascended to a state
of your spirit which just sees, which knows. Porque a través de ese principio de Mahalakshmi, este principio nos ha enalzado a un nivel espiritual donde sí podemos ver claramente todo esto. And when you just see things, then you understand what's wrong and how you can help it. Porque solo cuando podemos ver lo que no va, entonces podemos entender, lo entendemos y lo podemos corregir. You understand also other people. Incluso entendemos a otras personas. To keep yourself aloof or undisturbed by the problems of others, you know how to protect yourself. Para mantenernos en un estado, o digamos, libres o sin influencia de las otras personas, sabemos cómo hacerlo. But still I would say ego is a very big enemy of a sadhu. Pero todavía tengo que deciros que el ego es un grande enemigo para todos los sahaja yogis. It is to be understood that if we cannot get rid of our ego, we can never rise into the sastra. Tenemos que finalmente darnos cuenta que si realmente no nos libramos del ego, no podremos nunca salir hasta el Sahasrara chakra. So, through your meditation, through your dedication, you can keep your Kundalini in the central path of evolution. Entonces, a través de nuestra meditación y dedicación, podemos mantener nuestra Kundalini en el camino central de nuestra You have to be very watchful as to what is the thing that is in me is lacking. What is it that is conditioning me? Tenemos realmente que observar, ver claramente qué es lo que todavía dentro de nosotros falta y nos retrasa. So the Mahalakshmi principle, which is for your ascent, has to be used mainly for your ascent. Entonces el principio de Mahalakshmi, que es para nuestra ascensión, tiene que ser utilizado principalmente para eso, para nuestra ascensión. It is to be understood that we are going to keep our Mahalakshmi principle awakened. Es muy importante que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que mantener el principio de Mahalakshmi dentro de nosotros siempre despierto. Because it's this principle which has brought you to truth, to totality. Porque es este el principio que nos está trayendo a la verdad, a la totalidad. And if you want to really go ahead, really, if you want to go ahead with your ascent, then please remember that the most important thing is to look after your Mahalakshmi principle. Entonces dense cuenta que si realmente ustedes quieren seguir adelante en vuestra ascensión, la cosa más importante es tener cuidado de nuestro principio de Mahalakshmi. When you realize that Mahalakshmi principle is the most important thing for you, you neglect all other things. Cuando finalmente ustedes se dan cuenta de que el principio de Mahalakshmi es para ustedes el más importante, en ese momento pues rechazan el resto. Then to you the most important thing is Mahalakshmi. Entonces dentro de ustedes lo más importante es el principio de You always Mahalakshmi. try to keep your centers clean. Ustedes tratan siempre de mantener vuestros centros limpios, You meditate nicely. meditan bien, You put the Kundalini up on the fontanel bone area. hacen de que la kundalini salga hasta el área de la fontanela, And all the time you are watchful about yourself. y continuamente uno está siempre, digamos, observándose a sí mismo. With this kind of understanding about yourself, you can perfect yourself in Sahaja Yoga alone.
Con todo este conocimiento que tenemos ya sobre nosotros mismos, podemos mantenernos en Satya Yogas por nosotros mismos, solos. It is not necessary for you to give up anything, to renounce anything, to run away from your family, nothing. No, en realidad no es necesario renunciar a nadie, escapar de nuestra familia, nada de eso. But you have to grow yourself so powerful in your compassion and in your spirituality. Pero tenemos que crecer nosotros mismos y ser bastante fuertes en nuestra compasión y en nuestra espiritualidad. There will be no obstruction to whatever you want to do. Entonces no van a haber ningún obstáculo para cualquier cosa ustedes deseen hacerlo. In the Mahalakshmi principle, there are certain cautions we have to take. En el principio de Mahalakshmi hay algunas cosas que tenemos que estar conscientes. One of the cautions is that when you come to Sahaja Yoga, you should not think that why shouldn't I be a leader, why shouldn't I be something great. La primera cosa que tenemos que hacer viniendo en Satya Yoga es que no tenemos que preguntarnos por qué yo no seré un líder o cosas de este tipo. And this competition then starts, and you are brought down from your Mahalakshmi principle to some sort of a power grade. Y cuando este tipo de competición comienza, nosotros entonces nuestro principio de Mahalakshmi baja y vamos a otro nivel. So this development, the strength within, when it starts manifesting, you have no doubts about yourself, you have no doubts about anything whatsoever. Cuando en cambio este conocimiento sobre nosotros mismos crece, ya no tenemos duda sobre nosotros mismos y sobre nada. ¿Vale? So you reach such a pure state of consciousness where nothing can spoil your consciousness. Hasta que finalmente llegamos a un estado de conciencia puro que ya nada puede molestarnos o quitarnos de ese estado de conciencia. And you become so original about everything. You become so dynamic and so original. Whatever you do or whatever you say, people are impressed by that. Y automáticamente nos volvemos, digamos, bastante originales en todo, la gente se impresiona de todo eso. So all the principles of Mahalakshmi must be understood fully well. Todos los principios del principio de Mahalakshmi tienen que comprenderse completamente. Also, I have to say that once your Mahalakshmi principle gets all right, everybody in the family or in your circles, everybody feels that this is some sort of a different personality. Cuando el principio de Mahalakshmi está bien establecido en nosotros, si en nuestra familia o en el ambiente o en los círculos que frecuentamos, todo el mundo realmente se da cuenta de la fuerza. All your gestures, all your behaviors, everything automatically changes. I don't tell anything anywhere, it just changes automatically. Todas nuestras posturas, nuestros gestos, todo realmente cambia, no tengo que decirles nada, automáticamente cambiamos. And then you develop a personality which is very congenial with Sahaja Yoga. Y prácticamente desarrollamos una personalidad que es muy congenial con Sahaja Yoga. What I mean, that you select things which are congenial to your Sahaj living. Lo que entiendo por eso es que ustedes escogen toda serie de cosas que son pues congeniales con Sahaja Yoga y con ustedes mismos. So this Mahalakshmi principle is the one that gives you the ascent, and the Kundalini is kept up there. Entonces es este principio de Mahalakshmi que es nuestra ascensión, nos sube y mantiene nuestra Kundalini por encima del Sahasrara. But when, again, the Kundalini sometimes goes down, you should know that there is something wrong with your Mahalakshmi principle. That's why it's coming down. Entonces cuando la Kundalini cae nuevamente o baja nuevamente,
que sucede a veces, entonces en este caso automáticamente tenemos que saber que es algo que no funciona en nuestro Mahalakshmi principal, nuestro principio de Mahalakshmi. Of course, the collective helps you. Of course, all pujas help you. But it's your complete understanding, which is very important. Entonces, lógicamente el colectivo ayuda, los puyas ayudan, pero lo más importante es lo que realmente nosotros percibimos dentro de nosotros. It's a very subtle body within you. Porque es un cuerpo muy sutil dentro de nosotros. It can get disturbed by any small thing. Que puede estar disturbado por pequeñísimas cosas. When I meet some of them, I'm surprised that there's a little thing that has come in between, like the father had a guru or some sort of very small thing, and it spoils the. O sea, cuando me encuentro con ustedes de vez en cuando, me doy cuenta que pequeñas cosas, como tipo, por ejemplo, que el padre de uno de nosotros ha ido a un falso guru, cualquier cosa pequeña de estas realmente pues, nos daña. Say now, a little thing goes into your eyes. You cannot see anything. Por ejemplo, veamos que aunque sea una minúscula partícula entra en los ojos, pues esto no nos permite ver nada. It's a very subtle thing. Es algo muy sutil. So you have to be watchful. Why? Why my vibrations are not okay? Por eso que tenemos que observar con mucho cuidado, digamos, nosotros mismos, por qué mis vibraciones no están perfectas. Why do I feel my agya or my navi? Why? ¿Por qué, por ejemplo, me siento mi agnia o mi navi que no funciona? And logically you must find out what's the matter. Y con la lógica tenemos que individuar qué es lo que no funciona, qué es lo que no va. I mean, of course it is for your benevolence, for your joy, for complete transformation, everything the Mahalakshmi principle is there. Lógicamente que el principio de Mahalakshmi es para nuestra benevolencia, para nuestro gozo, para nuestro bienestar, para todo eso es para lo que el principio de Mahalakshmi está. But something small is not there, and that's why you are not getting your doubtless awareness. Y todavía se ve que algo pequeño todavía está ahí, y es por eso que todavía no están en el estado de conciencia sin dudas. For example, once you have your doubtless awareness, you know that you are just like a barometer, and if you are catching it is just giving you information. O sea, cuando ustedes están en el estado de conciencia sin dudas, ustedes saben que son como un termómetro, o sea, cuando algo no funciona, ustedes tienen la información en los dedos. And you are not identified anymore with doubts about it. Y en este caso ya no estamos identificados de ninguna manera con ninguna duda. And most important thing to you becomes the flow of vibrations all the time. That's the most important. Y en ese nivel lo que se vuelve más importante para nosotros es el flujo constante de vibraciones. Eso es lo más importante. This is the state where I say you are doubtlessly aware, where you have no doubts about yourself, about Sahaja Yoga, about the knowledge of Sahaja. Entonces, es un estado en el cual ustedes están completamente ya sin duda sobre ustedes mismos, sobre Sahaja Yoga y sobre el conocimiento de Sahaja Yoga. But in some people, this ascent is very fast and they keep it, they have maintained it. But in some people, it's very slow. En algunas personas la ascensión es bastante rápida y la mantienen bastante fuertes, pero en otras es muy lento. They get disturbed by small things. Todavía, digamos, vienen perturbados por pequeñas cosas. Like some Sahaja Yogi, supposing he has money in the bank. Imaginemos, por ejemplo, un Sahaja Yoga que tiene dinero en un banco. And pesetas have fallen. Y las pesetas caen. Immediately, he becomes as if something, the whole earth has fallen down or what knows what happened. Inmediatamente es que está en un estado como si se hubiera caído el mundo. That time, one should know that no, I am not yet a Sahaja Yogi. I am not on doubtless awareness. Because such a person will just laugh. There must be something in it. Entonces, si nos preocupamos mucho, entonces tenemos que saber que todavía no estamos en el estado de conciencia sin dudas, no somos todavía Sahaja Yogas. Must be I was playing with money
and doing all these nonsensical things. That's why. Si no, si estamos en ese estado, en cambio nos preguntamos, debe ser por algo, pues es que estaba yo jugando mucho con el dinero, preocupándome mucho de eso. That is the sign of a Sahaja who is doubtlessly aware. Ese es el signo de una Sahaja Yogi que está en estado de conciencia sin dudas. And everybody knows that he is like that. Todo el mundo sabe que ya ese Sahaja Yogi es algo así. You don't have to ask for certificate. Everybody knows that this man is now a gone case in Sahaja Yoga. O sea, ya uno no necesita un certificado, todo el mundo sabe que ya es una persona pues que es un Sahaja Yoga. In that state, then you find everything works out, just. En ese estado ustedes ya saben que todo funciona bien. So many miracles that you're amazed how these things are working out. Y tantos milagros que uno realmente está sorprendido de cómo todo funciona así. And these miracles go on happening to you, and then you start thinking that, see now, why should I worry about anything? After all, everything is worked out for me by the divine power. Why should I worry? Entonces ahí sí que nos damos cuenta de por qué vamos a tener ya que preocuparnos por algo si todo realmente está trabajando para nosotros mismos. ¿De qué me tengo ya que preocupar? You meet the right person at the right time, and the right things happen. Encontramos la persona justa en el momento justo y las cosas justas suceden. But when you forget you are a Sahaja Yogi, Pero cuando se olvida que es un Sahaja Yogi, you still go on fighting, saying bad things, cannot adjust in collectivity, all kinds of nonsense. entonces ahí sí que comenzamos a preocuparnos, a pelear, a ponernos problemas. You just don't know how to manage your principle of Mahalakshmi. Significa que no sabemos, digamos, cómo gobernar el principio de Mahalakshmi. So the principle of Mahalakshmi is that you are very gracious. El principio de Mahalakshmi es que ustedes son bastante graciosos. You are forgiving. Perdonan You are not distant. y sobre todo ya nada puede molestarlos. But you are very anxious to help others. Y tienen el deseo continuamente de ayudar a los demás. You are never tired doing good to others. Nunca nos cansamos de hacer el bien a los otros. And you never ask for any reward. Tampoco, digamos, estamos esperando algún reconocimiento. You don't watch your watches. Ya no miramos el reloj. Time is at your feet. El tiempo está a nuestros pies. So you go beyond time. You go beyond your gunas, and you become a personality which is something so unique, which not only gives joy to yourself, but to everyone. Entonces vamos más allá del tiempo, en una dimensión en la cual no solo es gozo para nosotros mismos, sino también damos gozo a los demás. Now see the beautiful nature around. Vean, por ejemplo, la belleza de la naturaleza alrededor de nosotros. It's so beautiful that I'm getting meditative all the time. Es tan linda que yo estoy en un estado de meditación continua. It's so joy-giving. Da tanto gozo. If you can see and absorb that joy that is in the nature, it's like a picture, beautiful. Y si estamos en grado de absorber este gozo que continuamente la naturaleza nos está dando, ¿no? Es como un cuadro, todo muy bello. Then you are nourishing your Mahalakshmi. Si así lo hacemos, entonces estamos pues alimentando nuestro principio de Mahalakshmi. In small things, you should see the beauty. En pequeñas y pequeñas cosas tenemos que ver la belleza And the joy. y el gozo. And in small things, what others are doing, you should find joy. Y en todas las pequeñas cosas también que los otros hacen, se tiene que encontrar gozo. It's a kind of a very beautiful mind which is as if creating joy. Es un estado, digamos, de la mente como si estuviera creando gozo. Now, when I came here, I saw this one.
I felt very joyous to see even this. I don't know why. Apenas vine esto, vi todo esto y no sé por qué, pero me viene un grande gozo. Once I had gone to a place called Paritana, which we had to walk about miles together up on the hill. Una vez tenía que ir a un lugar llamado Paritana que había que caminar millas para And alcanzarlo. my son-in-law and my daughter both were absolutely tired and fagged out. Y mi nieto y mi hija estaban completamente cansados. And there were many temples, just empty ones, marble temples. They just laid down there. Había algunos templos de mármol y se echaron a dormir. But I saw beautiful elephants with different tails, you see. Every elephant had a different tail. Entonces vi todas colas, o sea, y ahí descubrí unos pequeños elefantes, cada uno tenía una cola diversa. So I said, see, what beautiful work they have done. Every elephant's tail is differently twisted. Entonces les hice notar cómo habían, estos elefantes eran tan bonitos y cada uno de ellos tenía realmente un tipo diverso de cola. So my son-in-law said, Mommy, we are dead. Where are you going to see this elephant? Su nieto digo, no estamos aquí muertos, ¿qué vamos a estar viendo estos elefantes? So this is the difference, that you never feel tired. Esa es la diferencia, que uno no se siente nunca cansado. In every leaf, in every grass blade, in the sky, all around, you feel there is joy. En cada hoja, en cada, no sé, en el césped, en el cielo, en todo ustedes reconocen el gozo. And when you are alone, you are enjoying yourself. Y cuando estáis solos, están gozando ustedes mismos. You are never bored and you never bore anyone. No se aburren nunca. But if you are not all right with your Mahalakshmi principle, then such people are very difficult. Pero las personas que no están, digamos, bien con el principio de Mahalakshmi son personas muy difíciles. I feel sorry. We have to ask them to get out of Sahaja Yoga and this and that. I don't like it. But what to do? Tenemos que pedirles que se vayan fuera de Sahaja Yoga, etc. Eso me disgusta muchísimo, pero ¿qué podemos hacer? So please, we must remember that we have to nourish our Mahalakshmi principle. Por favor, entonces, recuérdense que lo que tenemos que hacer es alimentar nuestro principio de Mahalakshmi. Which has given you the seeking, which has brought forth your realization. Because the Mahalakshmi, only through the Mahalakshmi, the Kundalini rises. Que es la que les ha dado, los ha llevado a la búsqueda, que les ha dado la realización, porque es a través del principio de Mahalakshmi que la Kundalini sube. In the temple of Mahalakshmi, in Kolhapur, I asked him, why are you singing the song of Jogwa, of Abba? En el templo de la diosa Mahalakshmi en Kolhapur, yo les he preguntado, pero ¿por qué ustedes están cantando esa canción Yogada a la madre? They didn't understand. Ellos no entendieron, ni siquiera sabían por qué estaban cantando ese Yogada. Madre, dame el yoga. You can understand that it is in the Mahalakshmi temple of yours, the Amba is the Kundalini which rises. Solo ustedes ahora pueden entender que en el templo de Mahalakshmi dentro de ustedes, Amba es la Kundalini y que es ella, la Mahalakshmi, las que les va a dar la realización. So your Mahalakshmi temple is not limited to yourself, but is the whole universe. Y el templo de ustedes de Mahalakshmi no está limitado a ustedes mismos, sino es el entero universo. If you can enter into the essence of that Mahalakshmi principle of everything, the whole thing is nothing but joy. Si ustedes logran entrar en la esencia de ese principio de Mahalakshmi, entonces se van a dar cuenta que todo es sencillamente gozo. Today I am very happy that in Spain we are having this Mahalakshmi principle, by which people will now divert their attention from material nonsense to spirituality. Estoy muy contenta que hoy se haga este puja al principio de Mahalakshmi en España. Así la gente va a comenzar a sacar la atención de lo material
y dirigirla hacia la espiritualidad. Like every man has one car and still he wants to have another car and wants to have another car, and there's no room now for anywhere to keep them. They'll have to put them on their heads. Porque aquí en España cada persona ya tiene su propio coche y quiere tener otro. Ya no hay espacio donde ponerlos, se los van a tener que poner encima de la cabeza. So these things are never joy-giving. You know the principle of economics, they are never joy-giving. Ya ustedes saben cómo estos principios económicos no dan gozo. They are never satiable. Y sobre todo nunca dan satisfacción total. So we turn to spirituality, and where we find complete satisfaction. Entonces nos dirigimos hacia la espiritualidad donde podemos alcanzar total y completa satisfacción. Everything is vibrant with joy. Todo está vibrante de gozo. But if the instrument of your Mahalakshmi, Sushumna, is not clear, your heart is not clear, then there is no music. Pero si el instrumento de vuestro principio de Mahalakshmi Sushumnadi no está limpio, si el corazón no está limpio, entonces no hay música. As you know that through this only you get your creativity, everything. Sabemos que solo a través de este principio que tenemos nuestra creatividad, todo. Your poetry, righteousness, your peace, everything you get through your central path of Sushumna. Sabemos que toda nuestra creatividad, nuestra poesía, todo realmente viene a través de Sushumna Nadi. So, it's so important that Mahalakshmi came on this earth. First as Sita, then as Radha, then as Mother Mary. Es muy importante que la diosa Mahalakshmi vino a esta tierra, primero como Sita, después como Radha, después como María. And that the joy of motherhood they give you, that you are protected, you are nourished, you are loved by your mother, which is the Mahalakshmi. Y que les hayan dado esa seguridad materna de que es la madre, digamos, de que desde el nacimiento los nutre y los protege. Ultimately, in the brain, she becomes Viratangana. Viratangana, she's called as. Y finalmente en el cerebro se vuelve Viratangana. Means the power of Virata. Significa el poder del Virata, el ser cósmico. So many things I can say, but about Mahalakshmi principle, I think for today that's sufficient. I hope you will meditate on that and keep your Mahalakshmi Tattva expanding. Muchísimo todavía podría decirles sobre el principio de Mahalakshmi, pero yo creo que ya por hoy les he dicho lo suficiente. Lo importante es que ustedes mantengan este principio de Mahalakshmi en continua expansión. May God bless you. Que Dios los bendiga.